Hola a todos, mi nombre es Ever Luis Mera Rosado, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, décimo F. Este es mi proyecto de fin de ciclo de la carrera de Derecho Constitucional. El tema es Derecho a la inviolabilidad de la vida. El derecho a la vida constituye uno de los derechos básicos del hombre, reconocido por los ordenamientos jurídicos a nivel internacional, no siendo la excepción el ordenamiento civil ecuatoriano, que presenta una posición personalizada y humanística. Más aún, así reconoce al derecho a la vida como el derecho esencial a la persona y como tal sentido es objeto de protección jurídica. E incluso en la Constitución tenemos como un inciso que toda persona nacida en el Ecuador tiene derecho a la vida, desde su nacimiento, incluso desde su concepción, ya que aquí no está lo que es el aborto aprobado. Nuestra Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su capítulo 6, artículo 66, inciso 1, declara que el derecho a la inviolabilidad de la vida y no a la pena de muerte. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque al menos yo pienso que lo que es los castigos penales son muy bajos para los crímenes que se presentan en el Ecuador. Sí creo que debería haber una reforma y que deberían tomar en cuenta un poco más fuerte los castigos, lo que son de castigos penales. Justificación. El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis sobre el derecho a la inviolabilidad de la vida. El trabajo se realiza con base a la Constitución de la República del Ecuador, ya dicho que será el artículo 6, inciso 1. Se realizará un enfoque sabiendo que el derecho a la vida es, sin temor a equivocarnos, un derecho natural, primario u ordinario, del que todo ser humano goza, desde su existencia, e incluso desde su concepción, como había dicho, ya que aquí no hay lo que es el aborto. El objetivo general es realizar un análisis del derecho a la inviolabilidad de la vida. Objetivos específicos: conocer los conceptos básicos sobre el derecho a la vida, identificar los sectores donde puede sufrir vulnerabilidad este derecho. Yo creo que adelantándome un poco el tema, en este punto yo creo que más se podría decir que este derecho está un poco muy bajo lo que es la zona amazónica del Ecuador, ya que en ese tiempo, en esos lugares, más tienen sus propias leyes, que incluso aparte de la Constitución existen sus leyes, que incluso el Ecuador las reconoce como constituyente. Bueno, el derecho a la vida en la historia en sentido estricto de los derechos humanos, los derechos a la vida empiezan a modernizarse y a moderarse como alrededor del siglo XVII en adelante. Podríamos decir que del siglo XVII hacia atrás eran poco los derechos que se podían reclamar. Incluso la ONU, la OEA no existían en esa época y era poco probable de que se garantizara la seguridad y mucho menos la vida en unos sectores en conflicto. Hasta actualmente existen varios lugares donde estos derechos no pueden ser como tomados muy en cuenta al 100%. La vida tiene varios factores. La vida humana en sus formas corporales, en sus formas psíquicas y la vida social de las personas. El derecho a la vida implica el derecho natural, que hace referente que es un derecho fundamental como la vida misma. Por ejemplo, el honor es un derecho natural. El derecho originario,
porque procede de la naturaleza humana, consiste en sí misma, por lo tanto es un derecho propio de los hombres en cualquier estadio, estadio de la historia humana. Derecho primario porque presenta a un buen fundamental de la naturaleza humana. Tratos internacionales sobre derecho a la vida. Tenemos lo siguiente. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un tercer artículo señalado que todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. Podemos decir de que un derecho de una persona no puede afectar a la otra. Podemos decir que los derechos nuestros terminan donde empiezan los otros. Y en estos casos es el derecho a la vida que puede tener una persona y son avalados internacionalmente. Pactos internacionales de derechos civiles, políticos, señala en su artículo 6 que el derecho a la vida ingiere a la persona humana. La Declaración de las Américas sobre los Derechos y Deberes del Hombre dispone en su artículo 1 que todo ser humano tiene derecho a la vida y a la libertad y a la integridad de su persona. Como gobierno, como Estado, deben garantizar también la vida en este parámetro. Bueno, la Convención América sobre los Derechos Humanos en su artículo 4, número 1, dice que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, que el derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Esto podemos tomarlo como dije anteriormente, que los derechos míos terminan donde empiezan los de otra persona. Y la Constitución también garantiza la vida desde su concepción. Podemos ver en esta parte de aquí, que estoy señalando con el mouse, desde su concepción, lo que nos indica que está diciéndole no al aborto. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales dispone en el artículo 2 el derecho a toda persona a la vida y a ser protegido por la ley. Es lo que dije anteriormente, que el Estado debe garantizar la vida de sus ciudadanos. Es un derecho fundamental. Bueno, como conclusiones, el derecho a la vida es fundamental, es el fundamento de todos los derechos. La vida humana, desde la concepción y hasta la muerte natural del individuo, inviolable. Esto, como iba diciendo, que toda persona tiene el derecho a la vida desde su concepción. El desarrollo de las modernas tecnologías biométricas plantea notables posibilidades para la protección de la vida, pero también conlleva el gravísimo peligro de la manipulación humana. Es un caso un poco más allá, que pueden ser tomados lo que es la clonación y cosas que se puede decir que no van con lo natural. El ser humano en sus momentos más vulnerables antes de nacer y en la declinación de la existencia exige la protección especial y un renovado esfuerzo para su preservación. Entonces, esto podemos, como quien dice, resumir lo que es el derecho que tiene todo ser humano a la vida desde su concepción. Entonces yo les doy muchas gracias, me despido, espero que hayan aprendido un poco como yo aprendí leyendo este tema, consultando y me gustó aprender mucho más.
Les invito a que sigan leyendo, se sigan instruyendo, y la persona tiene que conocer sus derechos, y empezando justamente por los derechos de una persona a vivir, y también los derechos que conllevan a una persona a proteger a otra desde su concepción. Muchísimas gracias, que tengan un buen día.